Escoliosis, más que ángulos y curvas. Bueno, la escoliosis afecta del 2 al 4% de la población en general. La incidencia es 5 veces mayor en niñas que en varones. Y bueno, en niños es la normalidad de posición de la columna vertebral más frecuente. Es una deformidad en 3 dimensiones. La vamos a poder valorar en el plano coronal, con una desviación lateral del cuerpo vertebral. En el plano sagital va a existir o se va a asociar con cifosis o lordosis, aumento de estas curvaturas, cifosis torácica o lordosis lumbar. Y en el plano transversal va a existir cierto grado de rotación. Aquí vemos en esta radiografía lateral un aumento de la lordosis lumbar. Y en el plano transversal de una tomografía podemos ver cómo existe rotación del cuerpo vertebral. Entonces, en los 3 planos existirán alteraciones. La clasificación es de acuerdo a la etiología, a la edad de presentación, la localización y forma de la curva, el sentido de la curva y el valor angular. Bueno, la idiopática es la escoliosis más frecuente, se presenta hasta en un 70%, y la no idiopática la vamos a clasificar en congénita y secundaria a alteraciones neuromusculares, neoplásica, traumática y del desarrollo. Dentro de las idiopáticas, en la etapa infantil, se va a presentar de los 0 a los 3 años, la juvenil de los 3 a los 10 años, y la del adolescente de los 10 a los 15 años o hasta que termine la maduración ósea. Esta es la más frecuente, se presenta hasta en un 85% de las escoliosis idiopáticas. Bueno, la congénita se va a clasificar de acuerdo al tipo de defecto. El defecto puede ser de formación o de segmentación. De formación puede ser parcial y nos daría una vértebra en cuña completo con una hemivértebra, o a nivel central con la vértebra en mariposa. Y el defecto de segmentación puede ser un bloque vertebral o las barras óseas, que por lo regular son unilaterales. Cuando hay combinación de un defecto de formación con un defecto de segmentación, vienen los mixtos o los tipo 3. Y en esta imagen podemos ver las anomalías congénitas más frecuentes a nivel de la columna vertebral, las hemivértebras, las vértebras en mariposa por un defecto central y en barras. Aquí vemos una hemivértebra en la reconstrucción de tomografía. En esta resonancia magnética podemos ver las vértebras en mariposa por un defecto a nivel central. Bueno, va a existir una asociación con otras anomalías congénitas. Por lo regular son vertebrales, la atresia anal, cardíacas, fístula traqueosofágica, las renales, que son las más frecuentes, y de extremidades. Entonces, cuando tenemos escoliosis congénita, siempre hay que buscar que esté asociada a otro tipo de malformaciones. En este caso vemos a una paciente femenina de 14 años de edad, ya con escoliosis congénita. Podemos ver su curvatura principal de convexidad izquierda, y bueno, desde la radiografía podemos ver la anomalía congénita en varios de los cuerpos vertebrales de tipo vértebras en mariposa, además de fusión de los arcos costales. En otra proyección aquí podemos ver bien la curvatura torácica. Y bueno, en la tomografía computada vemos las vértebras en mariposa y otras fusión o bloques de vértebras en otros niveles. Ahí denme un segundo. Ahí está. En 3D, en tomografía, podemos caracterizar mucho mejor las malformaciones congénitas de los cuerpos vertebrales. Aquí podemos ver bien la fusión de los arcos costales a nivel del lado derecho, el arco costal 7, 8 y 9 a nivel posterior, y bueno, las otras malformaciones congénitas de los cuerpos. Otra reconstrucción posterior. Ahí vemos igual la fusión de los cuerpos, de los arcos costales, y también fusión de los cuerpos vertebrales, vértebras en mariposa multinivel, y que nos da la deformidad por el desequilibrio a la hora del crecimiento longitudinal de la columna
vertebral, ¿sale? Este paciente, aparte, se asociaba a una malformación congénita por hipoplasia renal del lado izquierdo. Aquí lo podemos ver, un riñón izquierdo más pequeño. Bueno, se le realizó la resonancia magnética, donde podemos caracterizar mejor las vértebras también en mariposa, la fusión, y bueno, la intención era sobre todo descartar anomalías a nivel del conducto vertebral. En este caso, encontramos un lipoma intradural a nivel del filum terminal, esta imagen hiperintensa en las diferentes secuencias. Y en el plano sagital es un pequeño lipoma. Este otro paciente, una femenino de 12 años de edad, también con escoliosis congénita, podemos ver la curvatura cérvico-torácica de convexidad del lado derecho. Aquí en esta magnificación se puede ver bien la curvatura. Y bueno, se asociaba a hemivértebras a nivel cervical, S6, S7. Ahí está una. Y también otra hemivértebra a nivel de T4, T5. También tenía una megapófisis transversa. Y bueno, estaba asociado a un riñón ectópico pélvico del lado izquierdo, que se corroboró también por ultrasonido. Otro paciente femenino de 4 años de edad, también con escoliosis congénita, y vemos la curvatura de convexidad izquierda a nivel de región toracolumbar. Con tomografía computada podemos ver la hemivértebra a nivel de L1, se caracterizan muy bien las reconstrucciones 3D. Y bueno, ahora vamos con la escoliosis neuromuscular. Son patologías o las condicionan por patologías de origen neurológico o musculoesquelético, sobre todo en pacientes con mielomeningocele, distrofia muscular, parálisis cerebral. Son curvas grandes que se detectan por lo regular a edades tempranas. La progresión es muy rápida, causa morbilidad significativa y bueno, van a requerir casi siempre tratamiento quirúrgico. Este es una paciente femenino de 5 años de edad, que bueno, ya había sido intervenida al nacimiento por un mielomeningocele. Vemos su escoliosis de toracolumbar de convexidad derecha. Aquí podemos ver en la radiografía previa, tenía una válvula ya de derivación ventriculoperitoneal por su antecedente quirúrgico y disrafia lumbosacra. Bueno, en la resonancia magnética vemos nuevamente la escoliosis y el hallazgo principal es el aumento del diámetro del saco dural y la médula que está muy por debajo de su nivel, el cono medular, casi contacta con el tejido celular subcutáneo, tiene una médula anclada. Bueno, la evaluación radiológica es con radiografía convencional, es el pilar fundamental tanto en el proceso de diagnóstico como en el control terapéutico. Los dos factores principales que permiten predecir el riesgo de progresión de la escoliosis son la severidad de la curva y el potencial de crecimiento esquelético. Estos dos parámetros los podemos evaluar por radiografía, entonces prácticamente el seguimiento siempre va a ser con la radiografía convencional. Y la tomografía computada y resonancia magnética se va a dejar pacientes con escoliosis idiopática, pero que presenten clínica atípica, clínica neurológica o dolor, o la presentación antes de la adolescencia, y en pacientes con escoliosis no idiopática para diagnosticar la causa. La tomografía computada y la resonancia magnética no es necesario realizarlas rutinariamente, ya que a veces no nos aporta información relevante y aumenta los costos. Pero bueno, también hay que considerar que no diagnosticar la patología subyacente puede tener consecuencias irreversibles, entonces tiene indicaciones precisas. Entonces, la clínica típica en la escoliosis idiopática es la edad menor de 10 años, hay que complementar con resonancia y tomografía, déficit neurológico, puede ser dolor, cefalea o una progresión muy rápida de la curva. También hay ciertos tipos de curvas que pueden estar asociados a neuropatías y bueno, para buscar los hallazgos sugestivos de algún tipo de lesión medular.
Por tomografía computada nos va a ayudar a definir la anatomía vertebral en pacientes con curvas graves, también para planeación quirúrgica. A veces nos piden la tomografía computada para saber a qué nivel hay que hacer la artrodesis, y cuando exista sospecha de malformaciones congénitas, siempre hay que hacer una tomografía computada. La resonancia magnética en pacientes con clínica neurológica o una curvatura que esté creciendo rápidamente, curvas de segmento corto o curvas muy graves. Ya cuando se detectan curvas mayor de 50 grados, pues hay que hacerle su resonancia. La evaluación radiológica va a incluir dos proyecciones principales, la anteroposterior y lateral, completa de columna, y debemos de valorar, o debe incluir la pelvis para valorar la edad ósea a nivel del hueso ilíaco. ¿Qué vamos a evaluar en la radiografía? La localización de la curva, la dirección, el ángulo de Cobb, si existe un componente rotacional y el grado de maduración de Risser. Bueno, las curvas las vamos a clasificar de acuerdo a su localización y a su morfología. Pueden ser simples o con morfología en C, o dobles con morfología en S. Las simples las vamos a nombrar torácica o lumbar, y las dobles cérvico-torácica o toracolumbar. Aquí podemos ver una curvatura simple con morfología en C de convexidad derecha a nivel de región torácica, ya una curvatura doble, toracolumbar, de convexidad, la curva principal es de convexidad derecha, y la compensatoria o la curva secundaria a nivel de región lumbar. También las vamos a clasificar si es derecha o izquierda de acuerdo a la convexidad, y si se asocia a cifoescoliosis o lordoescoliosis. ¿Sale? Entonces, aquí vemos una curvatura torácica de convexidad derecha, otra curvatura torácica, ahora de convexidad izquierda, que puede ser levoconvexa si es del lado izquierdo, y dextroconvexa si es del lado derecho la convexidad. Y bueno, valorar el aumento de la cifosis a nivel de región torácica, o aumento de la lordosis a nivel lumbar. Y bueno, nuestras curvas las son estructurales o no estructurales. ¿Cómo vamos a saber si una curva es estructural? Existe una proyección con inclinación lateral o de bending. Esto nos va a ayudar a medir la flexibilidad de la curva y su grado de corrección. Se toma la radiografía de columna vertebral completa antero-posterior y con inclinación lateral, con ayuda del paciente lo vamos a inclinar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Aquí podemos ver dos discretas curvas a nivel de región torácica y región lumbar. La torácica es de convexidad derecha, la lumbar de convexidad izquierda. Cuando inclinamos al paciente, se corrige totalmente la curvatura torácica del lado derecho, de convexidad derecha, y cuando inclinamos al paciente del lado izquierdo, se va a corregir la curvatura lumbar de convexidad izquierda. Entonces, estas curvas son curvas no estructurales. Y las curvas estructurales son aquellas que no se corrigen con la inclinación lateral. Aquí vemos una radiografía de un paciente con doble curvatura, la principal torácica de convexidad izquierda, y otra curvatura o curva secundaria de convexidad derecha a nivel de región lumbar. Cuando inclinamos al paciente hacia la derecha para intentar corregir la curvatura lumbar, vemos que persiste, y cuando inclinamos al paciente hacia la izquierda para corregir la curvatura torácica, también persiste. Entonces son dos curvas ya estructuradas. Esto les va a ayudar al médico tratante a determinar de dónde a dónde se va a realizar la artrodesis y el tratamiento quirúrgico, sobre todo en curvas tan graves. Aquí tenemos una paciente femenina de 14 años de edad con el diagnóstico de escoliosis congénita. Tenía una hemivértebra a nivel de T12 y podemos ver su curvatura tóraco-lumbar de convexidad derecha. Esta radiografía fue en el 2018, un control en el 2020, y vemos que aumenta un poco su curvatura. Y bueno, con inclinación lateral
vemos que no se corrigen esa curva, entonces es igual una escoliosis ya estructurada. Aquí en las reconstrucciones de 3D podemos ver la hemivértebra a nivel de T12. La podemos valorar mejor. Y bueno, también las curvas las podemos nombrar como primarias o secundarias. La primaria es la curva estructurada mayor y la secundaria es la que está adyacente a esta curvatura, y pueden también nombrarse como compensatorias. Entonces aquí vemos una curvatura principal a nivel de región lumbar de convexidad izquierda. Y bueno, en la radiografía tenemos que determinar las vértebras límite, la límite superior o inferior, que son aquellas vértebras más proximal y más distal a la curva. Y las vértebras apicales, la vértebra apical es la vértebra que está más alejada de la línea media. Y las vértebras neutras son las que están adyacentes a nuestras vértebras límite superior e inferior. Existen dos métodos para poder medir nuestras curvas: el método directo de 2 líneas y el método indirecto de 4 líneas, que son el ángulo de Cobb. Aquí vemos el método de 2 líneas. Se traza una línea paralela a nivel del platillo superior de L1, que este es el nivel de la vértebra límite superior, y otra línea paralela adyacente al platillo inferior de la vértebra adyacente a la vértebra límite inferior, y la intersección de estas dos líneas nos va a dar el ángulo. En este caso pues es una escoliosis grave, severa, con una medición mayor de 120 grados. Y el método de 4 líneas, adyacente a la vértebra límite superior, una línea paralela, otra línea paralela adyacente al platillo inferior de la vértebra límite inferior, y bueno, perpendiculares a ambas líneas, y la intersección nos va a dar la medición del ángulo de Cobb. Actualmente ya con nuestros sistemas digitales se puede utilizar el de 2 líneas. Entonces, el ángulo de Cobb también lo vamos a aplicar para medir las curvas en plano sagital. En este caso, aquí como ejemplo nada más, está midiendo la cifosis dorsal con la medición del ángulo de 4 líneas, y la lordosis lumbar con el método de 2 líneas. Los grados se va a clasificar en leve, moderada y severa. El leve va a ser menor de 25 grados, por lo regular el tratamiento es conservador y solamente vigilancia. La moderada de 25 a 50 grados, que ya se pueden utilizar corset. Y en la severa, con curvaturas de más de 50 grados, el tratamiento casi siempre es quirúrgico. Bueno, también para clasificar nuestra curva, vamos a trazar varias líneas. Una de ellas es la línea vertical o plomada C7. Nos va a ayudar esta línea a identificar las vértebras apicales de las curvas, y va a ser una referencia para el balance coronal y sagital. Y bueno, esta línea va del centro del cuerpo vertebral de C7 hacia caudal, y debe coincidir siempre, o en pacientes que no tienen escoliosis, la línea plomada de C7 coincide con la línea vertical centro-sacra, que va a nivel del centro del sacro. Esta es hacia arriba, y la línea plomada C7 es hacia caudal. Normalmente coincide. En el plano sagital, la línea vertical o plomada C7, para que se considere neutra, debe estar a nivel de la esquina o coincidir a nivel de la esquina postero superior de S1. Si esta línea está por detrás o por delante de la esquina postero superior, de S1, nos va a hablar de una descompensación, y puede ser balance negativo si está por detrás o positivo si está por delante. En este ejemplo, la línea plomada de C7, vemos que está por detrás de la esquina posterior superior de S1,
entonces tiene un balance negativo, un balance sagital negativo, está descompensado. Y bueno, la distancia desde la línea vertical sacra media hasta una línea paralela a esta, que va a pasar por la apófisis espinosa, es lo que les comentaba anteriormente. La línea plomada de C7 debe coincidir con la línea vertical centrosacra en pacientes normales. En este paciente que tiene una escoliosis, pues estas líneas no coinciden. Entonces hay que medir la distancia entre estas dos líneas, y si la línea plomada C7 está del lado derecho, entonces se dice que es positivo, y si está del lado izquierdo es negativo y está descompensada con, refieren que más de 2 centímetros. Aquí vemos otro ejemplo, una paciente con escoliosis toracolumbar, la curva principal de convexidad izquierda a nivel de región lumbar, y se trazó la línea plomada de C7 y la línea vertical centrosacra. Vemos que la distancia es mayor de 2 centímetros y está localizada a la izquierda, entonces es un balance coronal negativo. Ahora, también hay que medir la traslación de la vértebra apical, que es la distancia horizontal entre el centro de la vértebra apical y el eje de la columna, y nos va a hablar del grado de deformidad. Entonces, trazamos la línea vertical centrosacra y localizamos la vértebra apical, y trazamos una línea que vaya al centro de la vértebra apical. Medimos esa distancia. Ahí está. Ahora, el grado de rotación vertebral, que ahorita lo vamos a ver, va a predecir la corrección, descompensación y progresión de la curva. Normalmente la vértebra apical es la que presenta mayor rotación, y existen varios métodos también para medir esta rotación, el método de Cobb y el método de Nash y Moore, que es el que vamos a ver. Entonces se va a utilizar como indicador la localización del pedículo con el centro del cuerpo vertebral en la radiografía posterior anterior. Y bueno, vamos a dividir, aquí vemos una vértebra neutra. Vamos a dividir de forma inicial al cuerpo vertebral en dos, y luego de esa mitad lo volvemos a dividir. Por lo regular los pedículos van a estar en los extremos. Cuando empieza a avanzar la escoliosis, el pedículo del lado de la concavidad se va a notar más, y el del lado de la convexidad va, el pedículo del lado de la concavidad es el que va a empezar a desaparecer. Aquí vemos la convexidad, y del lado de la concavidad, a la hora que va rotando, va desapareciendo el pedículo hasta que queda al centro en un grado 4. Y bueno, el método de Nash y Moe, que es el que acabamos de ver, aquí vemos cómo dividimos el cuerpo vertebral, primero en dos, y después esa mitad la volvemos a dividir, de forma que nos quedan 4/4, y localizamos el pedículo, aquí lo podemos ver. Normalmente debería estar hasta la periferia, en el extremo, y en este caso está entre estas dos líneas, entonces sería un grado 2, el grado de rotación. El test de Riser es para estimar la maduración ósea. Es por eso que cuando tomamos la radiografía antero-posterior siempre nos debe incluir la pelvis, y ya nos va a servir para poder valorar la maduración ósea de los niños. Sabemos que en la etapa de adolescencia es cuando puede llegar a progresar la curva. Entonces, el índice de Riser, aquí vemos un índice de Riser 0, donde no existe el núcleo de osificación todavía de la cresta ilíaca, y la osificación va a ser de la periferia hacia el centro en cuartos, y se va a dividir en cuartos. Y bueno, un Riser 1 es el inicio de la osificación desde lateral hasta un 25% a este nivel, y ya el Riser 5 es cuando ya está totalmente fusionado. Ahora vamos a ver la clasificación del Dr. Lawrence Lenz, realizada en el 2001, y nos va a ayudar para la evaluación y planeación quirúrgica de la escoliosis idiopática del adolescente, solo para este tipo de escoliosis.
Lo primero que debemos hacer es localizar la curva y nombrarla. La torácico proximal va a ser cuando la vértebra apical esté a nivel de T12 y hasta T6. La torácico principal, la vértebra apical, puede estar de T6 a T11, T12. La toracolumbar, la vértebra apical va a estar de T12 a L1 y la lumbar de L1, L2 a L4. Entonces, primero localizamos nuestras curvas y las nombramos de acuerdo a la vértebra apical. Ya que nombramos nuestras curvas, se hace el test de bending o de inclinación lateral y vamos a determinar si nuestras curvas son estructuradas o no estructuradas y vamos a ir clasificando de acuerdo a si se corrige o no la curva y su localización. Aquí les voy a poner un ejemplo, es una paciente donde vemos doble curvatura, la principal es una curva torácica principal y una curva lumbar, ¿sale? Que no está estructurada. Entonces sería una tipo 1, porque la torácica principal sí es estructurada y la lumbar se corrige. Aquí otra paciente con doble curvatura a nivel de región torácica, de convexidad derecha, y a nivel lumbar de convexidad izquierda. Con inclinación lateral, vemos que no se corrigen las curvaturas, y entonces sería una tipo 6. La torácica principal es estructural y la toracolumbar también es estructural. Ninguna de las dos curvas se corrigen, y esto nos ayuda para determinar los niveles de artrodesis a la hora del tratamiento quirúrgico. Aquí vamos a ver un ejemplo de una paciente femenina de 14 años de edad con una curvatura torácica principal de convexidad derecha y una curvatura lumbar. Las imágenes de tomografía computada nos indican varias vértebras en mariposa. Bueno, una vértebra en mariposa a nivel de T5 y hemivértebra a nivel de T8. Ahí las podemos ver, vértebra en mariposa. Y la hemivértebra a nivel de T8. Esta paciente con resonancia magnética, podemos ver nuevamente aquí o caracterizar mejor las vértebras en mariposa y la hemivértebra, que tenía vértebra en mariposa T5, T7 y la hemivértebra a nivel de T8. Aquí un paciente masculino de 13 años de edad con escoliosis neurogénica. Vemos una curva torácica de convexidad izquierda y lumbar compensatoria a nivel de convexidad derecha. Y bueno, se le realizó resonancia magnética en donde observamos una hidromielia a nivel de C3, C9, una hidromielia aceptada. Vemos que el líquido tiene algunos septos, además de descenso de las amígdalas cerebelosas en relación a una malformación de Chiari tipo 1. Se ve mejor el descenso de las amígdalas y la cavidad quística intramedular. Se extendía hasta T9, esta cavidad. Otro paciente femenino de 4 años de edad, vemos una curva toracolumbar de convexidad izquierda, y bueno, se le realizó la resonancia magnética y también vemos datos de hidromielia a nivel de C4 y hasta T1 en el plano transversal. Ahí vemos un poco de pico de intensidad. Una paciente femenino de 12 años de edad con escoliosis congénita. Vemos su curvatura toracolumbar de convexidad derecha. Aquí aumento en la radiografía lateral, vemos el aumento importante de la lordosis y las malformaciones. Vemos hemivértebras a nivel de T12 y T8. Me parece de T8. Y vemos en las reconstrucciones multiplanares
de la tomografía, cómo existe irregularidad de los platillos vertebrales adyacentes a las vértebras, a la hemivértebra. Las vértebras que están adyacentes, vemos cómo empiezan a tener ya cambios degenerativos. Aquí están. En la hemivértebra, y en la resonancia magnética ya hay cambios en la intensidad de señal en los platillos vertebrales adyacentes. Esta es otra paciente femenina de 13 años de edad con el antecedente, con una escoliosis secundaria a neurofibromatosis. Vemos una curvatura torácica de convexidad izquierda. Aquí vemos su control, ya vemos cambios a nivel de los arcos costales. Y bueno, esta fue un control posterior donde vemos que aumentó la curvatura. La resonancia magnética muestra múltiples neurofibromas a nivel de la pared torácica y también paravertebrales. Era ya una paciente clínicamente conocida con neurofibromatosis, manchas café con leche. Aquí observamos todos los neurofibromas a nivel de la pared torácica y a nivel de los tejidos prevertebrales. Tenía ya una resonancia también y vemos los cambios a nivel del globo pálido del lado derecho, que no condiciona el efecto de volumen ni edema, pero que se pueden presentar en pacientes con neurofibromatosis. Se fijó quirúrgicamente sus barras, y bueno, todavía en el control con los neurofibromas de extensión a nivel de la pared torácica y también retroperitoneal. Bueno, el tratamiento va a ser de acuerdo a los grados de la curva, como ya les había mencionado. En curvaturas menores es la fisioterapia y la vigilancia. En la moderada, se considera moderada en región torácica de 25 a 50 grados y a nivel lumbar de 25 a 40 grados. Está indicado el uso de corset y la fisioterapia. Y en la severa es cuando hay una curvatura torácica mayor de 50 grados y en lumbar mayor de 40 grados, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Bueno, las conclusiones. La radiografía es el pilar fundamental tanto en el proceso diagnóstico como en el control, terapéutico. La tomografía y la resonancia magnética va a estar indicada solo en pacientes con escoliosis idiopática con clínica típica y en pacientes con escoliosis no idiopática para diagnosticar la causa o ver si se asocia a otro tipo de malformaciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.